El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Sindicato del PANI denunció acoso laboral y mala gestión. Procurador remarca que diputados no pueden hacerle recortes al FES. Diputados insisten al TSE por no llamar a Otón Solís y otros miembros del PAC a comparecer. Avalan tercer presupuesto extraordinario de la República. Vamos al detalle de las informaciones. El plenario legislativo aprobó en segundo debate el tercer presupuesto extraordinario de la República, el expediente 21.427. Se trata de un plan de gastos que contiene alrededor de 23.000 millones de colones de ingresos nuevos, de los cuales 21.000 millones van dirigidos a infraestructura y transporte, y 1.500 millones serán destinados para la factura electrónica. Además, 40.000 millones de colones se trasladarán del servicio de la deuda al CONAVI para la rehabilitación de vías. El presupuesto número 3 tiene varios apartados. El primer artículo son ingresos nuevos, alrededor de unos 23.000 millones, de los cuales hay que rescatar que hay un monto importante de 21.000 millones que van dirigidos al programa de infraestructura de transporte y 1.500 millones aproximadamente van dirigidos al Ministerio de Hacienda para darle contenido presupuestario a la licitación que mantienen ellos de factura electrónica. Luego hay traslados que se están generando entre partidas de más o menos 51.000 millones y aquí es importante señalar que van incorporados 40.000 millones de servicio de deuda que son trasladados al CONAVI para todo el tema de rehabilitación de vías terrestres. Este tercer plan extraordinario de gastos pretendía trasladar dinero de los CENSINAI al Ministerio de Salud, pero los legisladores se opusieron. Quiso establecer un traslado de los CENSINAI al Ministerio de Salud por 1.048 millones para hacerle frente a los servicios de vigilancia y de limpieza, lo cual lógicamente no tuvo apoyo por parte de los diputados y diputadas que conformamos la comisión, por dos cosas. Número uno, porque existe una prohibición expresa de retirarle los recursos al CENSINAI, esto por la misma ley que resguarda a los CENSINAI, y número dos, porque todas las contrataciones de seguridad y vigilancia o temas de limpieza deben tener contenido presupuestario desde el inicio del año. Los diputados también aprobaron el proyecto 21.475 que corresponde al cuarto presupuesto extraordinario de la República. De esta iniciativa se excluyó el dinero que el gobierno pretendía utilizar para establecer un régimen prejubilatorio para los trabajadores de Habdeba. La primera era 16.000 millones para un tema de modernización, la segunda 5.700 millones para un tema de planilla y 1.600 millones para un sistema de prejubilación. Este presupuesto también fue votado por unanimidad y únicamente fue aprobado en la parte de la planilla. Ambos presupuestos fueron dictaminados de forma unánime en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Carlos Cabezas Mora, secretario general del Sindicato del Patronato Nacional de la Infancia, denunció ante la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia que lo que se da actualmente es una mala gestión. Dijo que hay un cambio en la contratación del personal que debilitó la institución. Mal está el reglamento de reclutamiento y selección que nuestra organización se planteó presentar un recurso de inconstitucionalidad para revocarlo. Pero preferimos en primer momento hacer una propuesta propia que regulara el proceso y le devolviera la transparencia que la ley requiere. Este está siendo estudiado actualmente por la administración, no hemos tenido respuestas si se ha acogido todavía. Contrario a lo que se esperaría de la generación de políticas de largo plazo, que deberían ser conocidas y avaladas por el Consejo de la Niñez y de la Adolescencia, esta administración tomó decisiones basadas en supuestos diagnósticos que ni nuestra organización, ni mucho menos el resto de los funcionarios del PANI conocen y que en su discurso oficial justifican la no implementación de los programas de cajas, cuna, consultorios familiares, bebetecas y clubes de adolescencia o la modificación desde su esencia de los centros de intervención temprana, unidades móviles y academias de crianza, entre otros programas preventivos. Hemos observado cómo esta administración mueve personal operativo a otros departamentos administrativos y luego los sustituye con las nuevas contrataciones, con personas que, como ya mencionamos, no tienen comprobada idoneidad para el puesto. O en lugar de contratar a un funcionario para fortalecer programas sustantivos, decide usar una plaza para poner a una comunicadora social para manejar lo que nos parece es la imagen de la ministra y la comunicación interna.
cuando ya en el PANI existían, curiosamente, 2 periodistas con esa especialidad y una de ellas que se encuentra curiosamente aislada sin darle labores, como una muestra de lo que podría considerarse un acoso laboral descarado. José Enrique Santana, del sindicato del PANI, dijo que en los albergues los niños están hacinados y existen 9 casos de acoso laboral. Existen funcionarios que están inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos trabajando dentro de la institución, que agarrados dentro de un tecnicismo legal se sostienen dentro de la institución. Esto la señora ministra lo sabe y lo único que nos dice es: tenemos que seguir el procedimiento. Pero el problema es que mientras se sigue el procedimiento, los compañeros están muy mal. Compañeros incapacitados, como les dije, compañeros desesperados, compañeros que lloramos y que sufrimos el día a día. Qué triste saber que tenemos que estar en estas discusiones ya 1 año y unos meses de estar ahí, ¿verdad? Porque cuando vienen los ministros recién entrados a la cartera, vienen a defender sus presupuestos aquí a las comisiones de hacendarios, por ejemplo, y ver que no se están utilizando las cosas fielmente hacia la niñez, en detrimento de los niños, la gente más importante de este país, me da un profundo grado de tristeza. ¿Cuál es la medicina para una institución enferma? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué acciones desde el punto de vista de ustedes habría que tomar para que se resuelva este problema de salud? A nosotros nos parece que primero tiene que haber respeto para el recurso humano y además de respeto, darle la importancia que se debe en esta área, situación que hasta el momento no se ha logrado por más que lo hemos intentado durante años. La comisión sigue una investigación sobre la situación del PANI para sentar las responsabilidades del caso y las medidas correctivas que deben implementarse. Los funcionarios encargados del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, Ronald Chacón y Héctor Fernández, volvieron a comparecer ante la comisión especial que investiga el financiamiento de las campañas políticas del partido Acción Ciudadana. Los legisladores insistieron en consultar por qué algunos miembros de la agrupación no fueron llamados a declarar. A mí en lo personal me genera mucha preocupación porque dejamos por fuera a gente que fue clave en la campaña, los que hemos vivido de manera intensa las campañas y hemos estado bastante inmersos. Hemos visto cómo en muchas ocasiones los comandos de campaña sustituyen en la toma de decisiones a lo que son los comités ejecutivos. Entonces llama poderosamente la atención y preocupa el que actores como Otón Solís y como Francisco Molina no fueran entrevistados. ¿Cuál fue el criterio que pesó en el Tribunal Supremo de Elecciones para que no los llamaran ni siquiera a una entrevista? Nosotros lo que hacemos primero es dentro del marco de una auditoría que tiene por fin comprobar una serie de gastos liquidados a los efectos de establecer la veracidad o la procedencia de esos gastos. No abrimos nunca en el tribunal un procedimiento ya administrativo sancionatorio, tendiente a establecer cuáles además podrían ser futuros responsables. Y voy a leer nuevamente las palabras del señor Otón Solís, dichas el 3 de julio del 2010. Dice: saben cómo logramos cobrar bastante, pero igual quedamos cortos en 700 millones después de las elecciones, diciéndole a la gente que ha trabajado voluntariamente, que firmara contratos para que el partido cobrara y de ahí extrajimos 400 millones. Es igual que lo que se está haciendo en la liquidación de esta campaña, 2010. Vamos a derivar como 700 millones pidiendo voluntarios que facturen porque no hay capacidad para facturar en las bases. Entonces, esta es una declaración de Otón del 3 de julio del 2010. En esa asamblea hay presencia del Tribunal Supremo de Elecciones que emite un documento el cual llega en forma al tribunal el 19 de agosto, por lo que tengo entendido, del mismo año. Y ahora ustedes decían que los funcionarios públicos están en la obligación de hacer saber a las autoridades de cualquier tipo de presunta estafa.
Mi pregunta es, ¿por qué si hay presencia del Tribunal Supremo de Elecciones en esta asamblea y don Otón hace una declaración tan relevante y tan, vamos a ver, delicada como la que él hace en esa asamblea, él no es llamado al tribunal como parte de esas entrevistas tan importantes, como bien ustedes lo dijeron ahora? Vamos a buscar para establecer exactamente si el funcionario detalló o no en el informe que envía al Departamento de Registros de Partidos Políticos esa situación. Lo cierto es que el departamento, cuando está analizando, cuando está atendiendo asambleas, lo primordial es para efectos del registro de esos movimientos o, por ejemplo, si fue dentro del marco de designación de candidatos, pues cuáles fueron las personas designadas y demás. No están haciendo una labor de fiscalización desde la orden de financiamiento de partidos políticos. La diputada Catalina Montero pidió aclaración sobre lo que se pagó al PAC por parte del tribunal. Don Ronald, usted mencionó, tal vez no en estas palabras, pero sí, gasto no comprobado, gasto no aprobado. ¿Podría ampliar un poquito o aclararnos qué significa esto y cómo fue la situación con el Partido Acción Ciudadana en el 2010? Hay un mandato constitucional que establece, como usted bien lo conoce, que el Tribunal Supremo de Elecciones tenga por comprobado los gastos. Ahora bien, también es importante señalar que el artículo 42 del Reglamento sobre el financiamiento de los partidos políticos establece que es responsabilidad de los partidos políticos de demostrar fehacientemente sus gastos. Básicamente, el proceso de comprobación de gastos refiere a una comprobación de los requisitos, de la presentación de los requisitos que permitan tener por demostrado el gasto. Hay gastos que tienen requisitos diferentes a otros, pero en esencial es constatar el cumplimiento de los requisitos. Tanto es así que para el caso específico del 2010, por ejemplo, todos los gastos aprobados al Partido de Acción Ciudadana cumplen en términos de requisitos documentales, requisitos formales, con la totalidad de lo planteado a la luz de la normativa en lo que corresponde a la presentación, repito, de documentos de respaldo que permitan tenerlo por comprobado. Los legisladores investigan la liquidación de gastos presentados ante el Tribunal Supremo de Elecciones por parte del Partido Acción Ciudadana en las campañas presidenciales de los años 2002, 2006 y 2010 y la condenatoria por el delito de estafa contra el Estado. El plenario legislativo aprobó en primer debate el proyecto 21.292, que reforma la ley número 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Esta iniciativa es parte de los requisitos que tiene que cumplir el país para poder ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y busca permitirle a la banca extranjera que realice actividades en el país por medio de la apertura de sucursales. Según los diputados, con esto se potenciaría la inversión y la competencia en el sector financiero, además de mejorar las condiciones del mercado para los consumidores. También los diputados aprobaron el expediente 20.874, que reforma el artículo 5 de la ley número 9095, Ley contra la Trata de Personas y creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Con la propuesta, los diputados pretenden corregir algunos errores contenidos en la norma. Que busca corregir un error contenido en la ley, en el artículo 5 propiamente, donde se define el concepto de trata de personas, que es un concepto fundamental porque es el que se aplica para definir los tipos penales que se utilizan con la finalidad de sancionar los delitos relacionados con la trata de personas. Por otro lado, los legisladores rechazaron nuevamente el proyecto 21.491, adición del artículo 228 bis al reglamento de la Asamblea Legislativa, para que la reelección de los magistrados sea de forma pública y no secreta. Julio Jurado, Procurador General de la República, les dejó claro a los diputados que es ilegal que hagan recortes al Fondo Especial para la Educación Superior, si primero no realizan una modificación a la Constitución Política. Según el jerarca, en el pasado presupuesto, donde se le disminuyó el dinero transferido a las universidades estatales, los legisladores se extralimitaron en sus potestades. Entonces usted circunscribe el monto del FES a la negociación del Poder Ejecutivo con las universidades específicamente. No se puede variar
en nada aquí en esta Asamblea Legislativa. La manera en que nosotros analizamos el artículo constitucional, hemos llegado a concluir que la Asamblea no podría modificar lo que acuerden el Poder Ejecutivo y las universidades a la hora de establecer el monto del FES. Jurado también señaló que el FES es una garantía de la autonomía que deben tener las universidades públicas. En el caso de las universidades, en el artículo 85, hay una provisión de carácter financiero que consiste en un fondo especial para la educación superior, que es una garantía de la autonomía universitaria. Es una garantía de su autonomía tanto en primer grado, pero sobre todo es una garantía de su autonomía de gobierno. Además, el Procurador General aseguró que las universidades no están sometidas al Plan Nacional de Desarrollo y no deben estarlo precisamente por la independencia que deben tener esos centros de enseñanza superior. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR. En Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica. Y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.